La investigación sobre Alzheimer afecta a muchas personas y colectivos, pacientes y familiares, organizaciones sociales, profesionales de numerosos ámbitos, empresas y administraciones. El proyecto Alzheimer Conciencia, realizado por la Universitat Jaume I, ha impulsado el diálogo entre estos colectivos y los grupos de investigación del campus a través de encuestas, entrevistas online, mesas de debate y grupos de discusión. El objetivo, alinear la ciencia con las expectativas y valores de la sociedad y especialmente de las personas afectadas. Lo que se trata es de buscar un equilibrio entre lo que la sociedad demanda a los investigadores o a las investigadoras y lo que las investigadoras pueden ofertar dentro de sus posibilidades. De manera que a través de ese diálogo entre expectativas, necesidades y oferta investigadora seamos capaces de llegar a un acuerdo que nos permita avanzar y nos permita avanzar no desde la perspectiva de Torre de Marfil de las universidades, sino desde una perspectiva de diálogo e interacción sociedad-universidad. En el proyecto han participado una decena de grupos de la Universitat Jaume I que están desarrollando investigaciones sobre el Alzheimer desde ámbitos tan diferentes como la neurobiotecnología, la educación musical, la geolocalización, la química, el marketing, la enfermería, la psicología o la ética, entre otros. El diálogo ha permitido enriquecer las investigaciones a través de otras miradas. Hay muchas moléculas que tienen un efecto neuroprotector y estudiamos cuáles son esas moléculas, cómo funcionan, qué vías hay que incidir, qué es lo que realmente pasa antes de, para que sea una buena diana terapéutica y no otra. Es decir, es una investigación, lo que llamamos básica, ¿no? Es decir, muy ir a los fundamentos. Muchas veces es tan básica y tan molecular que cuando lo trasladas a la complejidad de un ser humano, de una persona, con toda una vida de muchos estímulos buenos y malos, a veces el resultado no es siempre trasladable, ¿no? Entonces ahí sí que nos hace falta muchísimo comunicación con grupos que trabajan con personas y que estemos un poco correlacionando lo que se ve en un laboratorio con cosas, un sistema muy controlado, por decir así, a pasarlo a un sistema tan variado que puede ser toda la experiencia que acumula una persona y todos sus problemas. Con el fin de favorecer la relación y el acceso a los colectivos vinculados a las enfermedades neurodegenerativas, se ha desarrollado el mapa virtual del Alzheimer en la provincia de Castellón. El mapa, realizado de forma colaborativa, incluye nombre, dirección web y redes sociales de más de 80 colectivos pertenecientes a los ámbitos investigador, administrativo, social, profesional y empresarial. Desde estos colectivos y de forma especial desde las asociaciones de pacientes y sus familiares se destaca la importancia de que se les escuche y se cuente con su visión y experiencia a la hora de investigar. No hay que tenerle miedo a las asociaciones de pacientes. Podemos ser buenas o malas, pero hemos de participar y queremos participar. Insisto en que no hay que tenerle miedo y darnos colaboración, porque podemos aportar, como quien les habla, 40 años de experiencia en el mundo del Alzheimer como cuidador y ahora en asociaciones de pacientes. El proyecto ha sido financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus resultados se recogen en la publicación Alzheimer y Diálogo, una experiencia para la investigación e innovación responsables.